aparte de mí, dice que debería haber ido a mear antes de grabar la microreña, pero ahora ya es demasiado tarde y ya estoy metido en el lío. Así que microreña 118. He apagado el aire porque afloja un poquito la temperatura, con lo cual no se oirá el de fondo que se oía en la última. Y nada, que no me enrollo más y nos vamos con la mandanguita. Tomo 10 de Giant, que es el último, la serie de Hiro Yaoku, y cierra esta historia de... Bueno, la verdad es que al principio era confuso saber de qué cojones iba esta serie, aparte de tetas grandes, porque realmente parecía que no iba de mucho más. Y al final lo que nos cuenta Hiro Yaoku es una historia de amor con un final que bueno, dentro de... es un final pasteloso, la verdad es que es un final bastante pasteloso, una cosa que me sorprende porque un tío que es capaz de hacer un manga como Gantz, que ya sabéis por dónde va, al final lo que nos está contando es una historia de amor y además una historia de amor bastante peliculera, sí, vale, es cierto que con tías que se hacen gigantes de 40 metros, con tetas enormes y con, bueno, con una trama al final que tampoco sabes muy bien por qué pasan las cosas, pero al final es lo que menos importa, ¿no? No me acaba de convencer al final en el dibujo, por ejemplo, lo de meter pues la fotografía, el tratado de los fondos y todo esto, creo que en este tomo es excesivamente escandaloso y parece, muchas veces me da el efecto de fotonovela que a mí no me acaba de molar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Pero tengo que reconocerle que para ser una colección de 10 números, pues por lo menos me plantea cosas interesantes y cosas diferentes. Y como les digo, al final Giant es una historia de amor, es una historia romántica, es una historia de amores de estos inmortales imperecederos, contada de una manera diferente, con un trasfondo diferente y con una cantidad de fanservice, yo diría que absolutamente ilimitada, ¿no? Pero bueno, si os gusta Hiro Yaoku, pues ya sabéis un poco de qué va el tema, ¿no? Creo que para mí me sigue pareciendo mucho más redonda Las Hiro no Yasaki, que es así que creo que es una de sus obras más perfectas, pero bueno, al menos solo son 10 tomos y para los que nos enamoró con Gantz, pues tener siempre mandanga de Hiro Yaoku, pues siempre está bien. Dos tomos de este Mieiruko-chan que al principio no me lo habría comprado por nada del mundo, pero no sé por qué en algún momento ojeé el primer volumen y lo que planteaba me resultó cuando menos curioso, porque aunque parece, por lo que se ve, pues eso, ay, la típica niña guapa, luego resulta ser un cómic de terror con imágenes bastante perturbadoras. Perdón, al final va de una chica, de nuestra protagonista, que es capaz de ver todo tipo de espíritus, fantasmas y monstruos que solamente ella ve. Y a partir de allí, pues un poco las situaciones que se van generando a su alrededor. Y aunque en el primer tomo parece que es todo como, pues eso, como pequeños episodios de cosas que le van pasando sin mayor ligazón que el tema de, pues de que ella es capaz de ver monstruos, en el segundo tomo sí que empezamos a ver que parece que hay una historia y que la historia puede encaminarse hacia algún sitio. Me gustó el dibujo, sobre todo, el cómo conjuga el dibujo de lo que son las mujeres un poquito más clásico con monstruos realmente de los que te vuelan la cabeza. Es decir, hay aquí un mix entre pues, el típico dibujo de kawaii, podríamos decir, con monstruos realmente horrendos, pues que me funciona muy bien y que, bueno, por lo menos me intrigó, ya te digo, me he leído estos dos primeros, tengo el tercero también ahí en cartera y por ahora voy a seguirlo, sobre todo por saber hacia dónde se encamina, ¿no? Me parece que el diseño de los monstruos es brutal y ante todo, como os decía, lo que en principio parecía que iba a ser una historia sin mucha ligazón y circunstancial, pues en este segundo tomo se empieza a construir una trama que va hacia algún sitio
que se desprende de todo lo que en el primer tomo era pues como, bueno, pues anecdótico y va construyendo, como os digo, una trama que puede resultar muy interesante e insisto, con un dibujo y con un diseño de monstruos que me parece espectacular. Así que toda una sorpresa en el sentido de que viendo la portada no esperaba encontrarme este tipo de manga y un tipo de manga que a mí me pudiera resultar sobre todo atractivo como este. Primer tomo del Neon Genesis Evangelion, edición coleccionista, una edición súper cuidada de Norma, la edición la verdad es espectacular. Y pues nunca diría que me iba a comprar este manga, sobre todo porque no soy un gran aficionado al anime. He visto algunos episodios, pero Shinji me parecía uno de estos personajes que era para pegarle un tiro en la boca repetidas veces. Y era un manga que todo este folletín teológico que lo rodeaba, pues no me resultaba excesivamente interesante. Pero bueno, le quería dar una oportunidad al manga porque yo no soy un tío de animes y entonces creo que me entran mucho mejor los mangas que los animes, así que me apetecía darle una oportunidad y la verdad es que este primer tomo pues ha cumplido las expectativas que podía tener, ¿no? Por lo menos me ha generado suficiente interés como para irme a por el siguiente. Ya os digo que la edición me parece espectacular, la edición de Norma, con sus páginas a color y demás. Y bueno, nos encontramos ante un manga de robots gigantes contra monstruos, en este caso de ángeles, una humanidad que se ha ido a tomar por culo, que ha quedado reducida a la mínima expresión y que se tiene que enfrentar con una amenaza que no sabemos de dónde viene mediante unos robots gigantes que solo pueden patrullar o pilotar pues una serie de elegidos entre los que se encuentra nuestro protagonista, que resulta ser además hijo del inventor de los propios robots, ¿no? Shinji, que es el típico personaje amargado que ha nacido para ser amargado y que morirá siendo amargado, pero que bueno, que es uno de estos cómics clásicos y no sé cuántos tomos debe ser el Neon Genesis Evangelion, pero bueno, insisto, una gran edición de Norma en todos los sentidos y un primer tomo que por lo menos me empuja a comprar el siguiente, que no es poca cosa. Vale, dejamos el manga para irnos ya a otro tipo de cómics y sigo con otro que tampoco entraría dentro de mi radar. Estos son de lecturas atípicas, que es La pequeña genia de Álvaro Ortiz. Tengo que decir que parece, viendo este TVO, y los que conocéis la obra de Álvaro Ortiz sabéis que es una obra para todo menos para niños. Parece que Álvaro ha nacido para ilustrar cómic y para hacer cómic infantil. Es un cómic que yo creo que a los más peques les va a encantar, un cómic delicioso, con una carga de curro para mí espectacular, en el que uno puede apreciar lo que hace Álvaro Ortiz en sus cómics, con lo cual sigue estando presente él como autor y a la vez amplía su catálogo de lectores, podríamos decirlo de alguna manera, hacia ahora mismo un espectro que lo peta, que es el público infantil. Y en ese sentido creo que les va a resultar, a los críos les va a resultar divertidísimo, porque es un cómic que, como digo, siguiendo muchas de las cosas que suele hacer Álvaro en sus cómics, lo plantea de una manera que resulta totalmente accesible y muy divertida para niños. ¿Sirve para nosotros, para los adultos? Pues me parece un cómic divertidísimo. Gráficamente, además, si os gusta el dibujo de Álvaro Ortiz en sus anteriores obras, en Cenizas, en Murderabilia, en Rituales, hasta en El murciélago va por birras, creo que no os va a decepcionar porque es él y además creo que hay como os decía al principio, hay una carga de curro aquí muy interesante. Bueno, es él y se nota que es él, pero que con esta sensación, como os digo, de que había nacido para dibujar cómics para niños, ¿no? Es como un cambio de registro sin cambiar de registro, que me parece fascinante, que funciona súper bien y que además, como os digo, consigue un TVO muy divertido, muy entretenido, que creo que los padres se lo pasarán bomba leyéndoselo a los críos y los críos se lo pasarán bomba leyéndoselo en compañía de sus padres, ¿no? No es para todos los públicos, porque como os digo, es para público infantil, pero funciona para todas las edades, porque una vez más el talento innato de Álvaro para hacer cómics pues se refleja en esta aventura y en esta nueva
en esta nueva etapa, podríamos decir, que yo creo que, aunque siga haciendo luego los cómics a los que nos tenía más habituados, si sigue por aquí nos va a dar grandísimas alegrías, y La Pequeña Genia es la primera piedra de ese nuevo muro de curro que yo creo que le va a funcionar de maravilla. Así que otro gran tebeo de Álvaro Ortiz, uno de los autores, yo creo, nacionales más en forma, como lleva demostrando desde hace unos cuantos cómics, a pesar de sus comidas de cabeza y de sus crisis creativas y demás. Yo creo que con La Pequeña Genia ha vuelto a hacer cómic y ha vuelto por todo lo alto para todo tipo de lectores. Muy bien, me ha gustado mucho. Ay. Cambiando de espectro. Me preguntaréis, otra vez, Marquina. Hostia, pues otra vez, pero sin querer. Ya lo tenía comprado y lo tenía enterrado en la pila de lectura, y de repente lo vi y dije, hostia, pero aún me queda mierda de Aftershock por leer. Y efectivamente tenía ciertas esperanzas porque el tema me resultaba atractivo, una especie del pueblo de los malditos, así, pero con móviles, con obsolescencia programada. La idea, la premisa parecía interesante, pero digo bien parecía porque, como casi todo lo de Aftershock, es otra vez una castaña de cómic que se desinfla casi al empezar. Intenta plantear temas así como súper trascendentes, pero luego la historia es realmente farragosa, no sabes por qué pasan las cosas, tampoco es que interese mucho el por qué, y acaba siendo un cómic totalmente formulario en la línea mefítica de esta editorial americana, que sigo sin comprender cómo coño le siguen publicando títulos, porque de verdad que es deplorable. Yo por suerte ya me he quitado de esta droga chunga. Esto sería como el crack, pero como el crack mezclado con raticida, ya ni con laxante. Y por suerte ya he dejado de comprar cómics de Aftershock, porque de verdad me parece que es de lo peor que se ha editado y que se está editando en España desde hace muchísimo tiempo. Os diría que el dibujo, pero es que no hay nada en este cómic que llame la atención. El final me parece un despropósito, es decir, es que no hay nada que funcione, siendo que además era una idea que podría haber resultado interesante. Pero es que todo te da una sensación de aleatoriedad, de que pase porque sí, que no sabes muy bien hacia dónde va. Y una vez más, Aftershock directo a Wallapop, porque de verdad, o sea, es que no hay quien se lea los cómics de esta editorial. Es que son realmente deplorables, y una muestra más. Yo creo que ya es la última, creo que no me queda nada que me comprara en mi enajenación de intentar encontrar un título de esta línea que sirviera para algo. Creo que ya este es el último, y efectivamente no voy a volver a repetir en la vida porque los títulos son espantosos. Otro, el Superman Red and Blue, que ha sacado ECC. Bueno, pues es un típico recopilatorio de lo que llevan haciendo, de historias de Superman con un montón de autores, y que, bueno, las historias pues tienen un tono cromático que gira en torno al azul, al rojo y al negro, con algunas excepciones, pero bueno, como podéis ver, son los colores que predominan. Un montón de autores, un montón de historias, un montón de guionistas, y, como siempre pasa en este tipo de cómics, pues un contenido muy regular. Historias que merecen la pena, historias que están muy bien, dibujantes que son la leche. Es decir, un poco un carrusel de emociones, podríamos decir, en el que Superman es el protagonista. Yo ya sabéis que con Superman tengo un problema, no es de mis personajes favoritos, y creo además que no lo suelen tratar de la manera que a mí me gustaría que lo trataran. Quizás porque, al tener un personaje tan parecido a Dios, los guionistas siempre se esfuerzan por tratar de convertirlo en algo humano, ¿no? Y siempre hay como una especie de obsesión por mostrarnos la cara más humana, más amable y más bondadosa de este ser superpoderoso, ¿no? Que a mí ya sabéis que es una mecánica que no me acaba de convencer. Pero bueno, me parece que es interesante, me parece que además el abanico de autores es muy amplio, y hay gente que está muy bien, pues no sé. A ver, Francis Manapul, bueno, ya sabéis, pero está Mark Waid, está Valentín Delandro, está Daniel Warren Johnson, está Sophie Campbell,
Christian Ward, que no lo soporto, James Stokoe, es decir, hay Michael Fifé, hay gente muy interesante, otra no tanto, como os digo, pero es inevitable que en un recopilatorio, que en un cómic de estas características con tantísimos autores, pues se produzca esta discontinuidad o esta sensación de menos coherencia o de poca consistencia, pero que en el fondo sí que me parece que es un cómic recomendable. Si sois fans de Superman, pues creo que es obligatorio absolutamente. Si os mola el personaje, creo que el cómic os va a encantar. Y si no lo sois, creo que gráficamente hay propuestas muy interesantes. Y argumentalmente, pues hay un par o tres de historias que merecen la pena. Las demás, bueno, no es que no sean malas, pero están dentro de una rutina, podríamos decir, más habitual. Así que un cómic que me parece que si os mola el personaje, vais a tener que ir a por él, con una parte gráfica que me parece que es lo más destacable de todo. 2 tomos esta vez de volumen 1 y 2 de la serie esta de los Mighty Morphin Power Rangers, que todo el mundo está que no caga con esta serie y alguien a mí me tiene que explicar el porqué más allá de la nostalgia, y lo dice uno que creció o que vivió intensamente la época de los Power Rangers. Quizás no en las condiciones de alcohol en sangre y de drogas en sangre adecuada, porque me pilló en una edad, pues entrando en la década de los 20, en la que ver los Power Rangers casi era un ritual de alcoholismo universitario. Pero más allá de eso, alguien me tiene que explicar exactamente qué es lo que mola tantísimo, o sea, por qué esta serie es lo más y por qué está la gente que no caga con esta serie, cuando me parece que es una serie muy del montón, pero muy del montón es muy del montón, que está entretenida, sí, pero es que no plantea absolutamente nada nuevo y nada que digas, me está volando la cabeza. Al final es los Power Rangers metidos en un cómic, y si ya la idea de los Power Rangers en sí era bastante mofeta, bastante cutre y bastante salchichera, y como os digo, a mí es que me recuerda muchísimo a verlas para partirnos el culo con el Pulpo Piña y la estructura de historias que se repetía hasta la náusea, pues no sé exactamente dónde está el encanto, el triunfo y la magia de esta serie, más allá de una corrección, diría que bastante regular. En el dibujo, pues bueno, hay capítulos que están mejor que otros, pero el dibujo tampoco es una locura de estas que te vuela la cabeza, es decir, es el típico cómic americano que, en fin, que como hay gente haciendo esto en muchísimos sitios 10.000 veces mejor que esto. Ya os digo que no, más allá de lo que es la nostalgia, más allá de lo que es el encanto de la franquicia, más allá del nombre en sí, me parece que si quitáramos todo eso nos quedaría un cómic muy normalito, y que no acabo de entender por dónde viene el pelotazo, ¿no? No sé, es que no lo sé, ya os digo que no sé en qué momento la gente se flipa y en qué momento esto se convierte en un cómic de referencia y en un cómic que de lo mejor que se está haciendo ahora en Estados Unidos, porque como os digo, en fin, pues sí, pero como mejor que esto hay toneladas de tebeos y gente haciendo mejores cosas hay a cientos. En fin. Y acabamos con este rosa de Ediciones La Cúpula de Gael Gueniller o como sea. Un cómic pues muy en la línea de lo que ahora mismo lo está petando entre el público por diversas razones. Creo que es un tebeo que gráficamente llama la atención desde el principio, que además es un tebeo que, como podéis ver, pues es que es muy bonito
es muy bonito de principio a fin, y además toca pues cuestiones que ahora mismo pues están en el, como diría la Mazagatos hace 1.000.000 de años, están en el candelabro, están de actualidad y a la gente le gusta y la gente lo pide y la gente está, es una temática que a la gente le gusta leer, ¿no? Es una temática de género, temáticas de identidad sexual, pues de construcción de la propia personalidad a través de identidades de género no estándar, por decirlo de alguna manera, o no normativas, que es lo que se dice ahora. Y ese es un tema que ahora a la gente le gusta, y es un tema que tiene repercusión, y parece que cuando tratas estos temas pues tienes ya un plus añadido, has subido como varios escalones en el reconocimiento. ¿Quiere decir eso que Rosa es un mal cómic? Todo lo contrario. Como os digo, gráficamente me parece que es un cómic que es muy bonito, y luego además lo que hace bien es tratar todo esto de los roles, todo esto sobre el género, todo esto sobre la identidad, y de cómo muchas veces la identidad pues está muy alejada de lo que muy equivocadamente y a menudo la gente da por llamar normal. Y lo hace además con una historia que no deja de tener encanto, ¿no? Sin ningún tipo de truculencia, aplicando además esa normalidad, ¿no? Ese comportamiento normalizado entre la gente, ¿no? Más allá de lo que es una visión más sexual del propio sexo, y construyéndolo alrededor de lo que sería la personalidad ajena muchas veces a ese propio sexo, ¿no? Una persona que simplemente desea expresarse con lo que siente, sin fijarse excesivamente en qué es o cómo es, o, por decirlo de alguna manera más zafia, lo que tiene entre las piernas, ¿no? Creo que está muy bien tratado, creo que además para ser un tochal, que son 200 y pico páginas, se lee muy bien, se lee muy fácil, creo que funciona muy bien además. Ya os digo que además, como gráficamente el cómic es tan bonito, ayuda mucho a que vayas de viñeta en viñeta esperando que te cuenten la historia de estas flores que bailan en este jardín. Y como os digo, pues dentro de esta nueva temática del género, pues un TVO que, si estáis interesados en esta temática, pues os va a gustar, y que propone cosas interesantes, sobre todo con un apartado visual muchas veces espectacular. Así que un gran cómic de La Cúpula Ediciones, en el que, si, como os digo, si estáis muy por la labor de leer este tipo de temáticas, pues os va a encantar, porque lo que hace lo hace muy muy bien. La verdad es que lo hace muy bien. Así que, bueno, pues ya está. Este es la microreña 118 de esta semana. Llevo buen ritmo. Ahora he vuelto a coger un poquito de colchón, con lo cual no habrá problema para que la semana que viene haya otros 10 cómics. Por esta semana ya basta. Ya vale. Yo creo que el veranito, pues sudaremos un poquito, leeremos con aire acondicionado y nos tomaremos una cervecita fría mientras lo hacemos. Así que ya sabéis, leed mucho. Comprad muchos cómics, que hace falta, como siempre os digo. Si son míos, mucho mejor, pero ni dejéis de leer ni dejéis de comprar, porque comprar es apoyar a los autores al fin y al cabo. Así que nos vemos en los bares. Hasta la semana que viene. Chao, chao.